Muy buen día donde quiera que se encuentre. Le deseo todo lo mejor en este tiempo de reflexiones, predicaciones o explicaciones bíblicas, enfatizando temas de Navidad. Hace 8 días está ya en el YouTube Nacimiento Virginal. Así empieza la Navidad. Pero hoy el tema es Salvador anunciado. Anunciado desde antes de la fundación del mundo. Y espero que Dios, por su Espíritu Santo, nos dé, primeramente a mí, la sabiduría para exponer este tema del Jesús eterno, anunciado y encarnado. Y a usted, el Señor, le toque en su corazón y en su razón para que se acerque al Jesús Salvador y eterno, al Dios hecho hombre, al Mesías esperado y anunciado, el único que tiene el perdón, la salvación y la eternidad. Por algo el acontecimiento de ese bebé en un pesebre partió la historia. Usted podrá tener argumentos que hay pueblos que han continuado contando los años sin hacer caso a ese acontecimiento del niño en el pesebre. Hay unos que están en el año 5000, otros están en el 1200, en fin. Pero ese acontecimiento es trascendental en la historia. Dios nos visitó. Y quiero empezar con el Evangelio de Lucas, que tiene una narrativa hermosa sobre la Navidad, ¿no? Capítulo 1 y 2. Y quiero tomar una cita de Génesis 2:11. Para mí es uno de los versos más importantes y sobre todo para esta época de natalicio, de celebración del nacimiento. Que no fue en diciembre, no fue en diciembre. Que fue en octubre, puede ser que sea en octubre. Que fue durante una fiesta judía llamada Tabernáculos o Sukkot, fue durante el Sukkot. Entonces, ¿por qué lo cambian a 25 de diciembre? ¿Por razones imperiales? ¿Por razones doctrinales? ¿O por sutilezas de la religión dominante del Imperio Romano? Puede ser. Pero no podemos, porque la fecha no es la que se celebra, no podemos por esa razón desdeñar el acontecimiento que partió la historia. Dios nos visitó en la persona de Jesús, el Mesías anunciado. Y miren este verso, Lucas 2:11. Los ángeles en el cielo de Belén, en la primera Navidad, en el gran acontecimiento de Dios haciéndose hombre, en las entrañas virginales de una joven doncella judía, naciendo en una Sukkot o en una pesebrera, dijeron esos ángeles: hoy ha nacido en Belén, en la ciudad de David, el Salvador, el Mesías. Y eso es el acontecimiento. ¿Y dónde fue anunciado? Y yo quisiera darle una reseña histórica de cómo fue anunciado. Fue anunciado desde el Génesis. Cuando cayó nuestro representante Adán, se necesitaba un segundo Adán. Y así lo llama el teólogo Pablo a Jesús, el segundo Adán.
Por el primer Adán entró la muerte y el pecado. No estaban en el diseño original de Dios la muerte y el pecado, no. No. ¿Cómo es que el Dios dador de vida se le muera el ser rey de la creación hecho a su imagen y semejanza? Algo pasó en el camino. La decisión de nuestro primer Adán dio paso en el plan divino al segundo Adán. Por eso el nacimiento debió ser virginal, porque el primer Adán nace del polvo y directamente de Dios. El segundo Adán toma el polvo, la carne, la humanidad, y la semilla que implanta esa vida es de Dios mismo. Así que hasta por la lógica, no por la fe, por la lógica yo debo entender que el Salvador debe tener humanidad. Entonces para mí no me salva un ángel, ni me salva un hombre igual a mí. A mí me salva un Dios eterno, sin pecado, que sepa la experiencia de vivir en cuerpo, en carne, en sangre. Porque todos los que quieren redimir tenemos cuerpo, carne y sangre. Entonces hasta por mera lógica, no es de fe. El Salvador debiera de ser alguien que nos ame demasiado, que no nos deje perdidos y que asuma la corporalidad que yo tengo para que sea de verdad identificado conmigo. Así que de plano salen ángeles y humanos que son a veces los que se proclaman falsamente como Cristos o Salvadores o Mesías. ¿Dónde empieza la historia? En Génesis, inmediatamente después del pecado, en el verso 15 del capítulo 3 de Génesis. El 3 es el más oscuro de los capítulos de la Biblia, porque es la rebelión de nuestro representante Adán, cuando decidió no obedecer a Dios y quiso vivir como vive el hombre del siglo XXI, sacando de la ecuación a Dios. Cuando mordió la manzana, sacó de la ecuación a Dios. Y en el verso 15, Dios dice: a partir de este momento habrá enemistad entre la simiente de la rebelión de la mujer y la simiente del Salvador que vendrá. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre la simiente de la mujer y la simiente del engañador, la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde allí de Génesis 3:15 se vislumbra que ya va a haber una gran lucha, y esa lucha hasta hoy nos acompaña. La luz, las tinieblas, Dios, negar a Dios, Cristo, anticristo, lo bueno y lo malo, lo que es la voluntad de Dios y lo que es la voluntad humana, la espiritualidad y el humanismo. Todas esas luchas han venido y continuarán. Allí, de tajo, se anunció al Salvador. En primer lugar, debía de ser de la simiente de la mujer. Entonces ya sacó a los ángeles. Quedamos esperando por el anuncio de Génesis 3:15, el Salvador. Luego viene en el capítulo 9 el diluvio. En el diluvio se borra toda la humanidad y salen 3 hijos de Noé del arca: Sem, Can y Jafet. Sem, la raza semítica. Antisemitismo es oponerse a la raza de Sem. Can, todos los que poblaron África. Y Jafet, Europa. En ese tiempo América no se había descubierto. Entonces, anunciaron que debía de ser de la raza de Sem. Entonces ya quedó fuera 2/3 partes de la humanidad. Entonces miren ustedes cómo se fue anunciando el que nos iba a salvar. De Génesis 3:15 a Génesis 9:26. Dentro de la familia o raza de Sem, los semitas, escogió la familia de Abraham. Abraham tenía una mujer, Sara, que era estéril. ¿Cómo hace Dios para, a través de
la familia de Sem y la casa de Abraham traernos el Salvador si su mujer es adulta y estéril. Ella tenía voy a ver si lo tengo aquí, ella tenía a Eliezer, su mayordomo, pero el mayordomo no podía ser considerado hijo de Abraham y Sara. Pero Abraham había tenido un hijo en una esclava o concubina, Agar, que es Ismael, de donde nacen los árabes y los ismaelitas. Pero no, tenía que ser de Sara y Abraham, pero Sara era estéril. Entonces Dios abrió la matriz de Sara y en la edad adulta de los 90 nace Isaac, sonrisa. Y ese es el hijo de la promesa. Dios anunció que a través de una mujer, de la familia de Sem y de la casa de Abraham, vendría el Salvador, y nace providencialmente Isaac. Pero resulta que Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, y Jacob tiene 12 hijos. Jacob le cambian el nombre por Israel, y Dios escoge de los 12 hijos la tribu de Judá, que es el cuarto hijo que le nace a Lea, la esposa de Jacob. Hermanos, yo lo que quiero es que Dios, a través de su Espíritu, te vaya haciendo entender a ti y a mí cómo Dios teje a través de la historia, las familias, los pueblos y las casas, el defender una línea muy delgada para traernos al niño de Belén. Escoge la casa de Judá, o sea que ya quedan 11 casas fuera, que son los hijos de Jacob. De la casa de Judá escoge a Isaí, una familia específica. Isaí en 1 de Samuel capítulo 17. Y de esa familia de Isaí, Dios quiere traer al Salvador. Y luego hay una profecía en Isaías, dice que una doncella virgen, jovencita, será escogida como el instrumento para que Dios deposite allí la semilla. He aquí les voy a dar una señal, dice Isaías capítulo 7, verso 14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y efectivamente, esa doncella fue María, que es de la línea de David, de la línea de Judá, de la línea de Isaac, de la línea de Abraham, de la línea de Sem. Hermanos, el texto bíblico está plagado de historias, pero son lecciones. Y todas estas familias, estos pueblos y estas razas fueron atacadas por la simiente de la serpiente, por el enemigo, para que no nos salváramos. Y Dios fue a través de la historia guardando esa simiente hasta que escogió esa virgen doncella, María, de la tribu y de la raza o de la ascendencia de David. En Miqueas 5:2 dijo que esa persona tenía que vivir en una ciudad específica, y los profetas lo anunciaron. En Belén había de nacer, pero resulta que la familia de Jesús era de Nazaret. Escúcheme y mire usted el anuncio, y eso que estoy resumiéndole la argumentación. Entonces aparece el señor Herodes, o uno de los líderes romanos, y escribe un edicto: tenemos que hacer un censo y todos tienen que irse a censar o a empadronar a la ciudad donde han nacido. Y estando embarazada ya María, por obra de Dios, con su novio y su amado José al lado, que se entendió que lo que había en su vientre era el Mesías prometido y anunciado. Ellos eran de Belén y tuvieron que irse de Nazaret a Belén.
Y cuando llegaron a Belén para el tiempo del censo, no había lugar donde hospedarse. Y les tocó que ir a una Sucot o a una pesebrera. Porque la profecía de Miqueas decía que en Belén tenía que nacer el Dios hecho hombre. Así que en este vuelo y este paneo, este panorama rápido desde Génesis 3:15 hasta Belén, quiero decirle a usted, y créame que el tiempo no se puede extender uno más, Dios defendió esa línea en forma providencial, amorosa y milagrosa, para que se cumpliera todo lo anunciado por el Antiguo Testamento, por los Salmos y por los profetas como Miqueas. Se cumplen en Jesús más de 300 profecías, que si le aplicamos a eso el cálculo de probabilidades, una rama de la matemática, tendríamos que llegar a la conclusión de que de verdad Jesús es Dios. El anunciado desde el Génesis hasta Lucas, cuando el ángel dijo: hoy, en esta fecha, Dios nos ha visitado enviándonos el Mesías. Y esta es la señal, le dijo a los pastores: vayan, pasen a Belén y encontrarán a Dios, el niño, el Dios encarnado y humanado, el Mesías, envuelto de pañales, acostado en un pesebre. El ángel habla de esa divinidad, de Dios humanado, y los pañales hablan de la humanidad. Dios hecho hombre, y el hombre puede llegar a ser aceptado por Dios a través de ese bebé. Vamos a ver ahora al Mesías explicado. ¿Quién me puede explicar la tarea de ese bebé que es Dios? Y con todo respeto, yo les quiero llevar a una argumentación bíblica, como todo lo que hacemos en nuestro canal de YouTube y en estas reflexiones. Hubo un varón que era el precursor, el que anunció el camino del Mesías, y ese personaje es Juan el Bautista. De los nacidos de mujer, todos hemos nacido de una mujer, no hay excepción. El más grande de todos, según la Biblia, es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no tenía sino un mensaje, tan es así que lo repite en varias ocasiones en la Biblia. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, verso 29, vio venir a Jesús y dijo: allí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, en el capítulo versículo 36, cuando estaba recogiendo a los primeros discípulos, mirando a Jesús, dijo exactamente lo mismo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, con todo respeto, para sacarle el más grande provecho al tiempo, en ese discurso repetido de Juan el Bautista, resumió todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Presentar corderos que mueran como el pago de mi pecado. Eso es el Antiguo Testamento. Todo un sistema sacrificial de una víctima inocente. Y cuando vio venir a Jesús, dijo: he ahí el Cordero. Y los que se dieron vuelta a mirar un cordero, vieron que venía Jesús. ¿Cuál es el resumen? En el Antiguo Testamento se mataban animalitos y corderos para agradar a Dios y poderme acercar a Él. En el Nuevo Testamento, que partió la historia, Dios en ese bebé humano tenía toda la
implicación de lo que hicieron los corderos del Antiguo Testamento. Derramó su sangre perfecta, un cordero perfecto. Jesús, no hubo ni engaño en su boca, para que todo aquel que crea en él tenga perdón, salvación y vida eterna. El resumen. Por eso nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Nosotros no estamos esperando sacrificios de corderos. Los judíos que rechazaron al Mesías quieren el templo, quieren los corderos y quieren los sacrificios porque no tienen Mesías. Nosotros tenemos el cordero que quita el pecado del mundo. El gran resumen. En Juan, cuando empezó, el Evangelio de Juan, cuando empezó Jesús a tomar a sus primeros discípulos, en el verso 41, léalo, 40, Andrés, que era hermano de Simón, de Pedro, Andrés su hermano, que era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista, y Juan el Bautista los había remitido a Jesús. Este Andrés se encontró con su hermano Pedro, Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías. El título del mensaje hoy es El Salvador anunciado. Cuando Andrés descubrió a Jesús, fue y buscó a Pedro y le dijo: hemos hallado al Mesías. Mesías es el Dios que nos va a visitar, en hebreo. Y en griego, con todo respeto de los que son celosos del lenguaje hebreo y griego, en griego la palabra Mesías equivale a Cristo, y en español es enviado. O sea que Jesús es el Mesías prometido, que en griego es el Cristo, y en español puede ser el enviado de Dios. Jesús es el enviado de Dios, el Mesías. Entonces Andrés le dijo a Pedro y lo trajo a Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro: tú eres Simón, hijo de Jonás, y te vamos a llamar Pedro, el gran apóstol Pedro. Entonces miren ustedes cómo fue anunciado desde Génesis y es explicado por Juan el Bautista. Es explicado por Andrés a Simón cuando le dice: hemos hallado al Mesías. Quiero darle otra explicación con todo respeto. El padre Abraham, que es el padre de la fe, los musulmanes tienen en Abraham su padre, los judíos y los cristianos también. Pero los judíos, los hebreos dan un paso más. Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, el papá, sacrificar a su hijo, un ángel le detuvo la mano y no hubo el sacrificio. Entonces, los musulmanes se quedan en Abraham y los judíos o hebreos se quedan en el sacrificio, porque todavía están añorando volver a los sacrificios. Lo que pasa es que no tienen templo. Cuando lo iba a sacrificar, Dios puso allí un sustituto de Isaac y fue un cordero enredado en su cabeza, en sus cuernos, por una zarza. Y le dijo Dios a Abraham: no sacrifiques a tu hijo, ese sacrificio está para el futuro, precursores de las cosas que vendrían. Toma ese cordero que está enredado en esa zarza, en esas espinas, y sacrifícalo en reemplazo de Isaac. Los árabes se quedaron en Abraham, los hebreos se quedaron en el sacrificio y los cristianos estamos en el cordero que reemplaza el sacrificio. Y el cordero es el cordero de Dios, es Jesús. Por algo le pusieron una corona de zarzas y de espinas, porque el cordero del Antiguo Testamento estaba enredado en unas zarzas y ahí lo tomó Abraham y lo sacrificó. Hermanos, la Biblia anuncia y explica que es Jesús. Ese bebé de Belén es nuestro Salvador. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesús es el Cordero preparado desde
antes de la fundación del mundo. Dele lugar a Jesús en su vida. Y yo me he ocupado en este canal a predicar a Jesucristo y a ese crucificado muriendo por usted y por mí. No me interesa más que sueños, visiones, prosperidad y crecimiento. No, ven a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. 2 puntos no más y se los voy a decir. 2 señales muy claras. Cuando Jesús le mostraron el templo, que el primero fue hecho por Salomón y lo destruyó Nabucodonosor, y el segundo fue reconstruido por Zorobabel, Esdras y Nehemías, y lo terminó Herodes, y fue el templo que Jesús conoció. ¿Se acuerdan que entró con un látigo y desocupó a los mercaderes del templo porque el templo ha sido profanado? Y cuando se lo mostraron, él dijo: no quedará de ese templo piedra sobre piedra. Y así fue. En el año 70, Tito destruyó ese templo. Y hasta hoy no se ha reconstruido. Nosotros no lo necesitamos los cristianos porque ya tenemos el Cordero de Dios que es Jesús. Pero los judíos lo quieren reconstruir porque ellos rechazaron al Cordero de Dios y quieren volver a los sacrificios de corderos. Entonces entienda usted que el templo hace parte de la profecía y de la explicación. Los cristianos no necesitamos templos porque Jesús nos ha hecho templos del Espíritu Santo al darnos su poder y su Espíritu, habitar entre nosotros, en nosotros. Entonces nosotros somos el templo en este momento. Pero los que rechazaron a Jesús, que construyan su templo, que es una de las grandes señales hoy. Si usted está atento a lo que yo le estoy diciendo, el pueblo hebreo hoy, como uno de los grandes objetivos que puede ser unas señales del fin, es que reconstruirán su templo. ¿Y quién se los va a permitir que lo reconstruyan? Porque tienen que tumbar la mezquita árabe que hay en la explanada para poder levantar el templo judío. ¿Se imagina usted qué pasaría si tumban una mezquita árabe y construyen un templo judío? ¿Quién les va a auspiciar esa construcción? El superlíder que vendrá al mundo para oponerse a lo que Cristo ha anunciado. Y se conoce en la Biblia como el anticristo. Entonces miren ustedes que ese bebé en el pesebre tiene unas connotaciones de eternidad pasada y eternidad futura. Y tiene que ver con la historia de hoy. No quedará piedra sobre ese templo. ¿Y quién estará en ese templo? Pues en ese templo estará el anticristo, que lo profanará, y en el momento que él profane el templo con su presencia, en ese momento descubrirá el pueblo hebreo que fue engañado por el anticristo, por ese gran líder que ya está casi, que yo diría que sale al escenario mundial. Miren ustedes lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Nadie te engañe en ninguna manera, porque primero vendrá un engañador total, la apostasía, y se va a manifestar el líder que se conoce como el hombre de pecado o el hijo de perdición. Ese líder se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Saca a Dios de la ecuación. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo así que se sienta en el templo? Es que lo van a reconstruir. ¿Y qué pasará en ese momento con la iglesia y los que hemos creído en el Cordero de Dios si no necesitamos templo? Ya no estaremos en la historia, porque hay un acontecimiento que se conoce como la desaparición de la iglesia, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia salga de aquí, de este mundo que está siendo engañado, entonces aparecerá este gran líder, reconstruirá el templo para ganarse a los judíos, ellos le reconocerán como el Mesías,
y cuando se convierta de hombre de pecado a hijo de perdición y les profane entrando al templo, como dice Tesalonicenses, entonces se sentará en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. En ese momento se caerá el velo de los ojos del pueblo hebreo, judío, y dirán: este nos engañó. Y añorarán a Jesús, que estará próximo a su segunda venida para rescatar al pueblo que él escogió. Entonces fíjense ustedes, primero el anunciado y luego el explicado. Jesús es el Mesías, pero se levantará un antimesías. Jesús es el Cristo, pero se levantará un anticristo. Jesús fue el cumplimiento del sacrificio de los corderos, pero volverán al templo y a volver a sacrificar corderos. No sé de qué manera explicárselo, pero la Biblia explica claramente que la lucha al final de los tiempos, y ya estamos en ellos, es de Cristo y los valores anticristianos. Y mire usted qué está pasando en la historia. Nos quieren manejar, nos quieren esclavizar, nos quieren imponer, nos quieren marcar, nos quieren sacar los valores familiares, la Biblia, la iglesia, la fe, la oración. Mire usted, ese niño anunciado como el Salvador, que será Dios en carne y hueso, partió la historia en dos, sigue siendo el eje y la espoleta de la historia, y vendrá muy pronto por segunda vez. Salga del engaño de este mundo, vuélvase a Jesús, ponga los ojos en Jesús, el niño de Belén, el Salvador Cordero del Gólgota y el Rey resucitado que viene a consumar la historia. Se va a glorificar y le voy a dar 4 puntos. Número 1, murió como cordero y se acabaron los sacrificios y se acabó el sacerdocio. Ya usted no necesita intermediarios ni sacerdotes. Cuando Caifás delante de Jesús le preguntó: ¿tú eres el Mesías? Y Jesús le dijo: ¿tú lo has dicho? Rasgó su sotana Caifás. Eso lo encuentra usted en Mateo 26, 65. Cuando Jesús murió, se rasgó el velo del templo. Lo que separaba al pueblo de la presencia de Dios era un velo. Se rasgó, como quien dice: murió el Cordero de Dios, ahora tú puedes entrar a la presencia de Dios. Entonces, la resurrección de Cristo de entre los muertos lo califica como el camino, la verdad y la vida. Envió el Espíritu Santo para que nosotros entendiéramos lo que yo he tratado de medio explicar hoy. El Salvador anunciado, el Salvador explicado y el Salvador glorificado cuando venga en las nubes del cielo en poder y gran gloria. Salga de este engaño, ponga los ojos en Jesús. Él no lo pudo detener la tumba. Él, Dios lo guardó de todos los ataques desde el Génesis capítulo 3 verso 15 hasta el nacimiento. Y creyó el Imperio Romano que clavándolo en la cruz podía sacarlo de la historia, sin saber que resucitó de los muertos porque su sacrificio fue perfecto. Está sentado en el trono esperando que se cumpla todo este proceso de la historia que lleva 2000 años y que está llegando a su fin, para que usted, si ha escuchado hoy y Dios ha tocado su corazón, le dé y le entregue su vida y su voluntad al único que merece su vida y su voluntad, a Jesús. No a intermediarios, no a religiones, no a denominaciones, no a papas, ni pastores, ni ayatolas, no a gurús, no a descendidos, al Dios humanado, nacido en Belén, muriendo por la humanidad en el Gólgota,
Con su nacimiento partió la historia y con su muerte partió la humanidad. Los que creen para salvación y los que lo rechazan para condenación. Líbrese de la condenación. Jesús viene pronto. Señor, gracias, porque tú, en tu amor, decidiste visitarnos, tomando forma humana, para que todo aquel que crea en ti, como el sacrificio y el Cordero perfecto, que murió y resucitó, tenga salvación y vida eterna. Ven, Jesús. Te abro mi corazón y te invito a que entres y seas mi Señor, mi único y suficiente Salvador. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.